Buenas noches para todos, son las 7 de la noche. Este CIPAS está citado para el grupo de la gestión de innovación y transferencia tecnológica a las 7 de la noche. Voy a dar espera a unos minutos para ver si se une alguno de los estudiantes y puedo continuar. Bueno, voy a iniciar siendo las 7:03. Quedamos 3 minutos y vamos a iniciar con la presentación del CIPAS. Para ello voy a compartir una pantalla y eh, desarrollar la presentación. ¿Qué es el CIPAS? El CIPAS es el Círculo de Interacción y Participación Académica y Social CIPAS. Y yo soy John Jairo Muñoz Gaviria. Pertenezco a la zona centro-sur y en el CEAR de Palmira. Pertenezco a ECACEM. Hoy es mayo 14 del 2021 y vamos a iniciar hablando de lo que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Qué es un CIPAS? El CIPAS es un espacio en donde los estudiantes, los tutores y todas las personas que estamos involucradas en el proceso formativo podemos participar de manera libre y espontánea para contarnos cosas, comunicarnos cosas y ampliar conocimientos. ¿Para qué se usa? Pues exactamente para interactuar, para poder hacernos como más amigos, para poder establecer esas relaciones afectivas entre los compañeros, entre todos los integrantes del grupo y además pues establecer esa identidad de la universidad. ¿Y cuáles son los beneficios de un CIPAS, por ejemplo? Que genera mayores dinamismos, apoya el crecimiento personal, el crecimiento profesional y aporta nuevos conocimientos y nuevos saberes a todos los integrantes, a todos los participantes del CIPAS. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como el curso para el que está propuesto este CIPAS es el curso de
la gestión y la innovación, la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica. Entonces he preparado una pequeña explicación sobre cómo se realiza un análisis de valor de la tecnología. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolla eh, una tecnología nueva y esta cómo se monetiza más o menos. Eso va a ser una explicación un poquito sencilla, porque pues este es un concepto muy amplio y obviamente necesitaríamos y requeriríamos de mucho más tiempo, de mucho más espacio. Para esto, ¿qué es el valor tecnológico? O sea, ¿en qué consiste el valor tecnológico? En poder determinar, por ejemplo, cuando un grupo de personas se reúnen y generan una nueva aplicación o un nuevo modelo o un nuevo proceso tecnológico en el que se involucran obviamente conocimientos, tiempo, esfuerzos, inclusive algunas materias primas, computadores y más programas, y desarrollan esos conocimientos enfocados en una función específica que cumpla con unas características X que ayuden a un grupo particular en unas, valga todas estas redundancias, en unas funciones específicas que prestan ayuda, bien sea para la sociedad, bien sea para una empresa, bien sea para ambos, o en conjuntos o en sitios o momentos específicos. El concepto general es que es un grupo de personas que se reúnen, que se juntan para crear algunas cosas, bien sean físicas o no físicas, o mezcladas, unas mixtas entre físicas y no físicas, que prestan servicios que la comunidad o que el mercado ve como necesarias y como importantes, y que las acoge y que las usa. Porque nada hacemos y desarrollamos un programa muy importante, muy bueno, muy robusto, pero si no, el mercado no lo acoge, no lo recibe, no lo usa. De nada serviría. Entonces, ¿en qué consiste el valor tecnológico? Pues en encontrar el valor que este producto, este servicio, esta mezcla de ambos puede llegar a tener en cierto momento. Y esto tendrá que ver con muchas cosas. Por ejemplo, qué tanto mercado, qué tanta gente lo usa, qué tan seguido, qué tan permanentemente lo usan, qué tan importante es dentro de la vida de las personas después de que lo usan, qué tan cotidiano se vuelve. Por ejemplo, el WhatsApp es una herramienta que hoy tiene un valor impresionante porque es una herramienta que nació para un modelo de comunicación específico, pero se volvió masiva. Entonces, la mayoría de la gente hoy, muchas personas ya se comunican más por el WhatsApp que por las mismas líneas telefónicas, por ejemplo. Entonces, obviamente, eso le otorga un valor muy alto a la herramienta WhatsApp. En este caso vamos a hablar de que vamos a entender de que para poder hacerle este análisis del valor tecnológico, para poder generar ese análisis, existen algunas herramientas que eh, el analista puede, o en este caso la persona encargada de desarrollar ese análisis, puede usar. No son las, o sea, las que vamos a mostrar aquí no son las únicas, existen muchas, dependiendo además del tipo de sistema, el tipo de tecnología, el mercado al que se dedique, entonces van a existir muchas, pero hay unas que son como muy comunes y de esas vamos a explicar solamente dos que son básicas, una específicamente para Colombia y otra pues que es aplicada a nivel mundial y ambas miden diferentes cosas. A una tecnología nueva, a un proceso nuevo, no se le aplican simplemente o una o la otra de las que vamos a hablar, no. Se le pueden aplicar estas y otras más al tiempo y el valor al final podrá resultar de la combinación de todas. Ya dependerá del analista y dependerá de las personas que decidan intervenir, qué necesitan calcular, qué necesitan saber de ese tipo de producto o servicio, de esa aplicación o de ese proyecto o de ese programa o de ese equipo, qué necesitarán saber y entonces ahí determinarán qué herramientas o qué metodologías aplicar para calcular ese valor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primero, de algunas de las técnicas para hacer el análisis del valor tecnológico y uno de los primeros es la GRT o es la que de una o de otra manera nos mide la gestión del riesgo tecnológico.
esta básicamente, Colombia tiene una condición muy fuerte con ella. Es particularmente vigilada. Por ejemplo, en el sector salud es fuertemente vigilada. Es vigilada bajo la norma, bajo la ISO 31000, muy rigurosa. Los hospitales la usan mucho y de una manera rigurosa, tajante, de una manera muy a rajatabla, en donde intentan determinar las posibles fugas. Por ejemplo, un programa que se desarrolle para mantener, obviamente, almacenadas las hojas de vida, las epicrisis, eh, todo el historial médico de una persona. Eso es privado y además es bastante importante. Entonces, pues cuando una persona va de una clínica a otra o está en una red de salud, en la clínica o en la IPS o en la EPS, que lo vayan a atender, en la IPS que lo vayan a atender, pues deberán tener acceso a su hoja de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que con un código que normalmente es el número de cédula y algunas cosas más, la persona que está atendiéndolo podrá ver su hoja de vida. Entonces, perdón, su hoja de vida, en este caso hablándolo desde el concepto médico. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer para que estas personas no tergiversen o no extraigan información o no la cambien? Bueno, todas estas situaciones. Entonces debe ser un programa bastante robusto. En este caso son muy rigurosos desde la salud, desde la norma ISO 31000, mirando que esta información no pueda ser descargada fácilmente, que no pueda ser vulnerada, que no pueda ser incrustada, que no pueda ser accedida desde computadores o sistemas o programas que no sean los propios. Allí existen pues todos los procesos de cortafuegos, antivirus, antispam, todos aquellos que son los sellos para que las personas no puedan acceder y que además no permita que un hacker, un cracker pueda ingresar y bajar toda esta información. Y obviamente conservar la información, almacenándola en un sitio, no importa si usted es atendido en una ciudad o en otra. Y entonces que esa información quede centralizada y actualizada permanentemente. Este concepto de la gestión del riesgo tecnológico es muy importante. Y entonces lo que mirarían allí las empresas como un hospital, como una clínica, sería exactamente cuál es el riesgo, o sea, qué tan robusto es, si es un programa, qué tan robusto es ese programa en concepto de la vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces eso le daría, porque en este caso para ellos es muy importante que además de guardar la información y centralizarla y actualizarla permanentemente, pues también la guarde. Y básicamente su mayor importancia, y yo lo estoy hablando desde el desconocimiento, asumo yo que es el poder guardar esa información de una manera segura, que no se pierda en ninguno de los procesos y que desde ningún computador del que lo pueden acceder, que es válido que lo accedan desde el consultorio de cualquier médico, sea vulnerado. Este es uno. También hablamos, y este es uno de los más usados, este es en el mundo. Obviamente el TRG también es el TGR, el, la gestión del riesgo tecnológico, el GRT, lo utiliza el mundo entero, o sea, es una condición medida en el mundo entero. En Colombia se mide bajo la ISO 31000. El TRL, ¿sí? En este caso, por sus siglas en inglés, Technology Resilience Level, es bastante usado por el mundo en sus siglas en inglés, TRL o TRL, pero para nuestro español significa el nivel de madurez tecnológica. O sea, ¿qué intenta medir o qué es lo que intenta analizar para poder otorgarnos el valor? El otro ya sabemos que nos entrega el valor en cuanto a su robustez. Entre más robusto y entre más impenetrable sea, pero igual sencillo para poder ingresar cuando realmente se necesita y es pertinente y es necesario. O sea, que el médico sí pueda ingresar sin el mayor problema, sin mayor protocolos, pero que cuando alguien intenta hackearlo, entonces va a ser muy difícil, entonces va a tener un valor mayor. ¿Listo? Este tiene que ver es con el nivel de madurez. ¿Cuál es el nivel de madurez? Las empresas desean que los productos, en este caso si son programas, desean que los programas
presenten la menor cantidad de inconformidades o de insatisfacciones necesarias presentes. ¿Qué significa esto? Que ya hayan probado ese producto o ese servicio, que ya esté probado y que se hayan corregido los errores y que esos errores le hayan costado a otra persona. ¿Por qué? Porque un error en una empresa puede llegar a costar demasiado. Y que entonces en este caso la empresa no quisiera, las empresas no quieren correr ese riesgo. Al no querer correr ese riesgo, ¿qué buscan? Que el producto sea lo más maduro posible, ¿sí? Y que haya sobrevivido y que demuestre que además sí es idóneo para el uso y la característica para la que se ofrece. Entonces, entre más maduro el producto, entre más maduro el servicio y más probado, claro que van a haber ya muchas correcciones, porque cada vez que se va dando un paso en madurez, se van agregando cosas, mejorando unas, quitando algunas que no sirven, obviamente solucionando cantidad de problemas que resultan y encontrando formas de mejora permanente y de solución también permanente y total. Entonces ellos van a preferir, claro que sí, y lo pagarán en un valor mayor aquellos productos o proyectos o sistemas o procesos que tengan un nivel mayor de madurez tecnológica. ¿Cómo se valida esto? Ya lo vamos a explicar. ¿Cómo se evalúan cualquiera de los métodos? Entonces, un principio es que los objetivos tienen que ver con los objetivos de la tecnología. ¿Hacia dónde se enfoca esa tecnología? ¿Qué es lo que esa tecnología presenta como la característica de la tecnología y cuál es su enfoque realmente, hacia qué parte apunta? A comunicación, a servicios, a procesos, a mejoras, bueno, hacia dónde apunta. El segundo principio es quién realiza o quién va a realizar esa tecnología, porque aquí hay algo muy importante. Si esa tecnología es realizada por personas que apenas están empezando en su proceso de formación o conocimiento, pues obviamente va a ser una tecnología que va a presentar muchos problemas. Pero si la va a realizar alguien que ya tiene mucha experiencia en ese proceso o que tiene mucho conocimiento sobre lo que está haciendo, seguramente va a presentar lo que va a proponer, va a tener mucha mayor importancia, porque obviamente, seguramente va a tener menores errores, menores riesgos, menores posibilidades de fracaso. Otro principio es el porcentaje de avance en su desarrollo, como ya lo decíamos, pero el porcentaje de avance en el desarrollo tiene que ver exactamente con esa capacidad de crecimiento y con esa capacidad de sostenerse en el tiempo. Un cuarto principio es el tipo de tecnología que se usa o que usa o implementa. Una cosa es hacia dónde apunta, pero ¿qué tipo de tecnología usa? O sea, por ejemplo, los teléfonos apuntan cada vez a ser mucho más informativos, mucho más comunicativos y mucho más amplios. Pero ¿qué tecnología se usa para hacer el teléfono? Entonces, eso también es bastante importante, porque de esto dependerá también que este producto o este proceso alcance ese rango de propuesta que está generando o que está por lo menos prometiendo. Un quinto punto sería la percepción que tiene el mercado de lo desarrollado, porque lo dijimos hace un rato, pues no importa si desarrollamos un producto muy bueno, pero a nadie le importa. Hay muchas cosas, de hecho, uno encuentra en el mercado cosas muy importantes, muy interesantes, pero no hay uso, o sea, no le encuentra uso. Entonces, el mercado, si no tiene percepción, si el mercado no percibe que ese producto, que ese servicio va a servir de algo que va a ser importante para él, pues obviamente pierde valor, porque el valor no está, es intrínseco, no solamente está en cómo se genera y por qué se genera, sino en quién y cómo y por qué lo van a usar. Básicamente es el precio, su mayor peso estaría en el concepto de cuánta gente estaría dispuesta a pagar por ese proceso. Entonces, a mayor uso, pues mayor gente dispuesta a pagar por ese proceso o por ese servicio. El principio 6 sería la respuesta del mercado ante el desarrollo. O sea, hay unos productos que son, ya lo dijimos, que no son muy importantes para el mercado, pero aún así dicen, sí, es bueno tenerlo. Por ejemplo, hay personas que conservan o compran productos que no usan.
porque además creen que es necesario tenerlos para almacenarlos, por ejemplo. Tenerlos para almacenarlos, o sea, no los usan, pero sí los compran. Esa sería pues como la definición clara. Habría que entender cómo es esa respuesta del mercado ante ese desarrollo. ¿Y qué mercado responde ante él? Un mercado amplio, un mercado pequeño, un mercado de alto costo, un mercado de bajo costo, un mercado de bajo ingreso, un mercado de alto ingreso. ¿Qué mercado responde ante él? Listo. Acuérdense que en el concepto de mercado no solamente está el mercado que compra, sino también el mercado que produce. Entonces hay que tener en cuenta las personas que están, qué mercado está dispuesto a aportar, qué mercado está dispuesto a proponer, que apoya ese servicio, ese proyecto. Y por último, ¿qué cobertura de mercado, qué cobertura de mercado tiene lo desarrollado? ¿Cuál es la cobertura del mercado de lo desarrollado? Porque es que a veces proponemos un producto o un servicio para un mercado específico, pero cuando dejamos que lo prueben, lo utilizan para otras cosas y el mercado se amplía. O a veces lanzamos un producto que creemos que tiene una cobertura muy amplia y el mercado dice, no, mire, realmente no se necesita tanto, entonces su cobertura es mucho más pequeña. Estos serían los enfoques principales. No nos vamos a detener en entender cada uno porque lo que habíamos dicho al inicio sería, esto es exactamente todo una especialización, entonces no podríamos determinar uno por uno en este momento. Esta es la técnica para analizar la madurez tecnológica, que ya la conocemos, la TRL, y entonces normalmente la TRL se implementa en 9 pasos. O sea, es el proceso, es el concepto. El primero es el primer paso, que es el más sencillo, que es el de la concepción de la idea, cómo se empieza a desarrollar esa idea, y cada vez que se va subiendo de pasos, el 2, el 3, el 1, el 2 y el 3, están justamente en el desarrollo de la idea, pero básicamente el 1 y el 2 tienen mucho que ver con el concepto de qué se está gestando. El 3 ya se empieza un poquito a vislumbrar en qué se va a convertir. El 1 y el 2 son más como la generación mental de la idea y la propuesta allí toda en el aire, y el 3 ya empieza a aterrizarlo. Lo que propone el paso 4 y el paso 5 ya son como la implementación de la idea y empezar a aterrizar eso en un concepto real donde se pueda ver o donde se pueda utilizar o donde se pueda usar. Entonces, por ejemplo, si es un programa tecnológico, ya empezará a tener características del programa y ya empezarán a hacérsele pruebas. ¿Sí? En el nivel 4 pruebas, en el nivel 5 ya será un poquito más robusto. En el nivel 6 y en el nivel 7 ya este programa inclusive ha tocado mercados. Desde el 5 en adelante ya empieza a estar puesto en el mercado. Es posible que en el nivel 7 este producto ya esté puesto en el mercado y entonces ya se están viendo las fallas, los errores y se están solucionando. Y nos estamos dando cuenta si el producto sí o no tiene acogida, sí o no tiene respuesta, si están dispuestos a pagar o no por él. El nivel 8 y el 9 ya son los últimos en donde el mercado simple y sencillamente ya sale de pleno, de lleno al mercado. El nivel 9 es el último, en donde el producto lo único que hace es pues internacionalizarse, inclusive presentarse de manera absoluta, y obviamente siguen creciendo, ¿no? Siguen desarrollando y siguen mejorando porque pues, son productos que cada vez que lo use alguien puede presentarle un problema y seguirán generando inconvenientes que tendrán que ser solucionados. No quiere decir que en el 7 o en el 6 o en el 8 ya no hay soluciones o ya no se implementan, claro, hasta el 9 permanentemente y toda la vida se implementarán. Aparte de, porque las otras tecnologías también van cambiando y van mejorando y van haciendo nuevos retos y el mercado va cambiando, va madurando, va yendo hacia otros lados por el concepto de las nuevas tecnologías y entonces va proponiendo nuevos retos, nuevas necesidades. Entonces nuestro producto o servicio deberá cumplir o por lo menos acercarse o encontrará nuevas formas de usarlo y propondrá nuevos retos. Como el concepto debe ser, o sea, para que tenga un costo, para que la gente esté dispuesta a pagar, debe tener la capacidad de tener la transferencia tecnológica. Debe tener esa capacidad. Si es un producto que no tiene la capacidad o la empresa no tiene la capacidad, juntos no tienen la capacidad de hacer la transferencia tecnológica, los demás no lo van a poder usar. La transferencia tecnológica no solamente es mostrar lo que se está haciendo, sino además, por ejemplo, capacitar a las personas sobre el producto. Eso es transferencia tecnológica. Es parte muy importante de la transferencia tecnológica.
Entonces, una cosa que tenemos que entender es que hay una diferencia entre la transferencia de tecnología versus los conocimientos. Una cosa es lo que yo sepa y otra cosa es la tecnología. Cómo transfiero mi conocimiento y cómo transfiero la tecnología. En el concepto este, por ejemplo, la tecnología, pues se transfiere entregando soluciones que innoven o procesos que desarrollen nuevas técnicas o mejoren los procesos ya existentes y solucionen esos problemas de manera o bien sea permanentes o que sean mucho más rápidos de una manera más efectiva. Esta parte tiene que ver con el concepto de la propiedad intelectual. ¿Sí? Pero el conocimiento, el conocimiento va a ser exactamente el concepto que adquiere la persona, que adquiere el proceso y el programa, las personas que desarrollan los procesos y los programas para proponer el avance de la tecnología. ¿Ok? Entonces, aquí este concepto de transferencia es menos formal o menos complicado que el de la transferencia de la tecnología como tal. ¿Por qué? Porque la tecnología se transfiere bajo manuales, bajo capacitaciones, bajo procesos de formación, mientras que el conocimiento se transfiere por conversaciones, por algunos escritos, de una forma informal inclusive, en momentos y en espacios personales, individuales o grupales, o sea que es menos formal. Aquí vamos a entender también el concepto de tecnología versus oportunidad. No toda la tecnología, no porque sea tecnológico ya presenta una oportunidad. Y no porque sea una oportunidad, aparezca una oportunidad, la tecnología la va a solucionar, no. Pero sí existe obviamente tecnología que genera oportunidades o oportunidades que se pueden solucionar a través de la tecnología. ¿Sí? Tecnología que genera oportunidades, por ejemplo, desarrollando nuevos procesos de comunicación generan, o sea, que sean más eficientes, que sean más rápidos, que sean menos costosos, que sean más sencillos, a menos clic, por ejemplo, que sean mucho más dinámicos, que permitan mayor carga, compartir mayor cantidad de cosas con mayor fidelidad, por ejemplo. Entonces va a generar oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? De tener mayores espacios en los procesos de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de las oportunidades que apoyan las tecnologías y las tecnologías que apoyan las oportunidades, podemos hablar de este COVID. Ya existían tecnologías de comunicación para hacer reuniones, pero muy pocos se usaban porque no había necesidad. La mayoría de la gente nos reuníamos en salones o nos reuníamos en auditorios, nos reuníamos en espacios físicos permanentes en donde nos encontrábamos grupos de personas y dialogábamos. Al aparecer este concepto, la oportunidad de las tecnologías que ya existían se mostró. Empezamos a ver problemas allí porque encontramos que las tecnologías no cumplían los requisitos de la exigencia así abrupta de un momento a otro. Pero hoy tenemos las mismas tecnologías, pero con unos avances impresionantes. Se dedicaron a funcionar, a trabajar y a solucionar problemas y hoy esas plataformas de reuniones, obviamente de comunicaciones, están hechas todo un monstruo en cuanto a su robustez. ¿Y se quedarán allí? No, no. Obviamente, de aquí en adelante ya mostraron que tienen una oportunidad, muchas empresas lo seguirán usando, mejor cámbiese o no cámbiese esta situación. Entonces, apareció una oportunidad a través de la tecnología, pero la tecnología generó una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque si no hubiesen existido esas plataformas, aunque no tan robustas en ese momento, porque no había necesidad, la gente no las demandaba, no hubiese habido la oportunidad de, en este caso, por ejemplo, de dictar clases por una plataforma. Aunque la UNAP, pues, obviamente es una universidad que la ha usado siempre, pero para el resto de universidades, esta oportunidad se dio a través de la tecnología que existía. ¿Listo? Entonces, es un concepto que hay que entender, que es tecnología y la oportunidad frente a la tecnología o la tecnología frente a la oportunidad. Cuando se da en cualquiera de los dos casos, claro que siempre proponen innovación, siempre proponen innovación, o es un resultado normal para la innovación. ¿Qué es la perspectiva de transferencia tecnológica? ¿O a qué le vamos a llamar la perspectiva de transferencia tecnológica? Entonces existen dos perspectivas, una que es la oferta y otra que es la demanda. ¿Quién, quién transfiere y quién recibe esa transferencia? Entonces, desde el concepto de la perspectiva de la oferta se tienen en cuenta estos simples pasos. Por ejemplo, identificar, proteger y administrar la propiedad intelectual. ¿Sí?
estas personas siempre van a querer, o quien ofrece, siempre va a querer guardar los derechos, siempre va a querer reservar los derechos para él. ¿Listo? Este proceso, estos productos, estos servicios o estas formaciones deberán servir a los intereses de la organización y a los de los patrocinadores de la organización, de los investigadores y de la sociedad. Si no, no tendría sentido hacer, en este caso, la transferencia tecnológica. Repito, además no habría quien la recibiera, porque si no importa, no importa para qué. Entonces, pero detrás de esto que se busca realmente, para ambos lados obtener beneficios de financiación para la investigación, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para desarrollar cosas más robustas o más grandes. ¿Y eso qué genera? Pues obviamente cuando una empresa investiga más y desarrolla más, le genera un muy buen nombre, eso le da muy buen ranking a la organización en el mercado mundial. Y obviamente a través de esto es que las organizaciones obtienen resultados económicos. Desde la perspectiva de la demanda, desde la demanda, el avance tecnológico va a generar nuevas fuentes de ingresos para las empresas que las van a usar. ¿Por qué? Porque van a utilizar tecnologías o van a utilizar cosas nuevas que les van a ayudar en mejor manera, en mejor forma, a desarrollar sus actividades a menores costos, en menos tiempo, que también en menores costos, y además una serie de actividades que seguramente le van a reducir, terminan reduciendo costos. Esto desarrolla nuevos productos o servicios y esto obviamente genera nuevos mercados, entonces van a haber cosas para vender o cosas para mejorar o cosas para aprovechar. Yo puedo nacer como un producto, como una empresa que vende hoy servicios de plataforma de comunicación, por ejemplo, sería interesante, habría que mirar cómo se puede hacer. Aumentan la productividad y generan ahorros por implementación de tecnología. Claro, cada vez que la tecnología sea más amplia, sea más investigada, va a ser más barata, va a ser más asequible. Entonces las empresas van a tener que invertir menos, pero van a tener la posibilidad de acceder en mayor medida y a menores costos, entonces van a ser más competitivas estas empresas. Y reducen los gastos en investigación y desarrollo, claro, porque son otros los que aplican la investigación y el desarrollo. ¿Sí? Y no tienen que, estas las empresas que compran la tecnología o que la usan o que de una u otra manera la alquilan, no tienen que hacer gastos tan impresionantes o gastos tan importantes en mantener la propiedad intelectual. ¿Sí? Que además eso contrae, pues, de alguna manera unos riesgos importantes. Entonces, ¿cómo se da la transferencia tecnológica, muchachos? Se da de manera sencilla. Tiene unos pequeños pasos. O sea, la transferencia empieza como una ciencia investigativa, en donde nosotros hacemos preguntas, nos hacemos una pregunta o encontramos un dilema o encontramos un problema y queremos solucionarlo. Eso nos lleva a generar una idea. Cuando generamos esa idea, empezamos en el proceso de investigar qué se puede hacer para solucionarla y empezamos a generar propuestas que llevarán al desarrollo de una de ellas o varias de ellas en conjunto, pero apuntando a que mínimo una de ellas funcione. Eso es innovación y desarrollo. Cuando ya empezamos a ver que sí hay una propuesta que puede ser implementada y que existe la forma de implementarse y que va a tener un resultado sobre ese problema y que va posiblemente a solucionar ese problema y que asumimos que la gente lo va a utilizar, pues empieza el proceso de la producción. Pero antes la tecnología tiene todo el modelo, toda la intervención allí, en donde empezamos a producirla basado en la tecnología y empezamos luego a probarla nosotros y pasamos posteriormente a probarla en el mercado. Es allí donde empezamos a desarrollar la tecnología que empezamos entre laboratorio y mercado, entre laboratorio y mercado. ¿Por qué entre laboratorio y mercado? Entre laboratorio de lo que creemos y entre mercado lo que realmente aplica. Entonces la gente nos va a decir, sí, pero aquí falta esto. Está bien, pero es mejor que le pongan esto. Qué chévere esto, pero mire que se cuelga rápido, se apaga, se queda lento. Entonces hay que empezar a solucionar. La tecnología nos va a llevar a solucionar todos los problemas y dependiendo de la tecnología que usemos y el proceso como usemos, pues vamos a solucionarlo más temprano que tarde. Cuando eso termine y esté probado en el mercado, entonces aparece la parte de la innovación y aquí ya se va el proceso de la producción permanente. ¿Listo? Entonces, desde la tecnología estamos produciendo, ¿no? Ese es el famoso prototipo, los prototipos. Pero ya después empezamos en el proceso de producción permanente o proceso de producción industrial. ¿Listo?
Así se transfiere la tecnología. Bueno, mis estimados, yo termino. Esperaba pues encontrarlos y obviamente esto se ha hecho un poquito más largo porque esperaba preguntas y esperaba compartir con ustedes algún tiempito más. Esta es la bibliografía de donde obtuve donde obtuve la información que les estoy presentando. Entonces la pueden descargar, este link va a quedar grabado. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por ver esta grabación porque no pudieron asistir y entonces espero que sea muy útil para todos ustedes. Hasta luego.